Me llamo Natalie Guevara, soy investigadora en el área de biología y estamos acá con el profesor Ricardo Restrepo en el conversatorio de la clase de Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. Ricardo, empezamos esta serie de conversaciones en el problema fundamental de la filosofía y de las ciencias, que es poder identificar la relación entre la mente y el cuerpo, lo mental y lo físico. ¿Por qué simplemente no es posible decir que lo mental es físico? Sí, Natalie, de hecho, es una de las posiciones que ha dominado en los últimos años en la filosofía. En cierto sentido es como un retorno al el epicureísmo en los antiguos griegos, que pensaban que el alma simplemente está hecha de materia. Y eso es todo lo que el alma es. O sea, hay unos átomos que son los que constituyen el alma y son los átomos del alma. Eh, y eso ha tomado como una versión nueva con el estudio del cerebro, las neuronas, y es una posición conocida como el materialismo o el fisicismo en la filosofía contemporánea. Y de alguna manera como que sí ayuda a resolver un problema con el que partimos, que viene del desarrollo de la dialéctica generada por René Descartes. Entonces, si te acuerdas, en esa dialéctica, acá te voy a mostrar unas diapositivas. Eh, en esa dialéctica, eh, pues René Descartes argumentaba que en todos los aspectos intrínsecos la mente no es extendida, no está extendida en el espacio y tiene como esencia pensar y ser consciente, mientras que el cuerpo es puramente mecánico, está extendido, no piensa y no es consciente. Y por lo tanto, él derivaba la conclusión dualista de que son dos sustancias distintas, ¿no? Y sobre esto la princesa Isabel de Bohemia le dijo, pero si eso fuese cierto, entonces no habría interacción, o por lo menos no entendemos la interacción de cómo puede ser que una mente que no esté extendida en el espacio pueda recibir pueda ser movida por los objetos mecánicos, físicos que están en el espacio, de tal manera que, por ejemplo, que tengamos percepciones del mundo exterior eh, y también que podamos generar movimiento, que movamos nuestro brazo y nuestro brazo mueva una taza de té como esta, que supuestamente se deriva de primero que de una percepción de que la taza causa, en este caso podríamos decir unas vibraciones, unas ondas electromagnéticas que excitan eh, mis neuronas en los ojos, se transmiten alrededor de mi cerebro y eventualmente pues se dan con mi mente, pero no está mi mente en ningún sitio en el espacio, aunque René Descartes postulaba la glándula pineal como el asiento, el trono de la mente, aunque bueno, pero bueno, ¿por qué no simplemente pasan las ondas eléctricas y las cargas eléctricas y nunca tocan, nunca mueven a la mente porque no está extendida en el espacio? Y de ahí la mente causa que se muevan de nuevo neuronas, que mueven mis brazos, que mueven esta taza de té.
Y la princesa Isabel de Bohemia le decía, pues yo no concibo, no entendemos esa relación de interacción, ¿no? Y la versión actual de este problema, se puede decir el problema el problema de exclusión causal, que tiene que ver con la completud de lo físico. Entonces, dice esto, el mundo físico es metafísicamente completo. ¿En qué sentido? Todo evento físico, como por ejemplo el que yo levante esta taza de té, tiene una causa física suficiente. Es decir, que si vemos los antecedentes del movimiento de esta taza que se transmiten alrededor de mi brazo, los músculos, las neuronas, en el sistema periférico y en el sistema nervioso central, esas causas que son puramente físicas y las podemos entender en términos de la física moderna, en la conservación de energía, siempre van a ser suficientes para que yo levante la taza. Y eso para todas las acciones que yo, cualquier otra persona o cualquier otro ente pensante como otros animales puedan causar. Entonces, dado que para existir se tiene que tener poderes causales, todo lo que existe es físico, porque todos los efectos físicos que vemos, que para los cuales podemos pensar que hay una causa mental, todos van a tener una causa suficiente física. Y por lo tanto, la única forma en que pudiesen existir los estados mentales, es decir, esos estados mentales son físicos, son estados mentales, son estados, por ejemplo, del cerebro. Y en este caso diríamos lo mismo para todas las especies. Acá tenemos una serie de ojos de diferentes especies que también reciben luz, las procesan ese estímulo y eventualmente generan una percepción y se diría que esa percepción es puramente física y dada la forma en que está configurada su mente y su cerebro, eventualmente tienen un output en conducta, en comportamiento. Y lo mismo sucedería en caso de que se pueda crear inteligencia artificial, ¿no? De que podamos generar las propiedades mentales, por ejemplo, basadas en silicio. De la misma manera en que podemos tener un barco de madera o un barco hecho de fibra de vidrio, pudiésemos tener una mente que pueda ser hecha ya sea de neuronas o de silicio, de diferentes materias. Es lo que llaman la plasticidad composicional de la mente o la realización múltiple, ¿no? Que hay cosas que pueden estar hechas de diferentes cosas. Una taza de té puede estar hecha de cerámica o puede estar hecha de madera o de metal y cumplir la misma función, tener los mismos poderes causales en tanto taza, ¿no? Entonces, en ese sentido, dirían estos teóricos materialistas, fisicistas, lo que tú estás sugiriendo de que ya que para todo lo que hay que explicar en el mundo físico podemos simplemente hacer referencia a estados físicos, todos los estados mentales en sí son físicos y simplemente son plásticamente componibles. ¿Qué tal te parece esa propuesta? Esa es la propuesta fisicista o materialista de muchos teóricos actuales en filosofía de la mente.
como me parece interesante en el sentido de que para expresar procesos mentales tiene que haber como una base física, ¿no? O sea, luz, electricidad, estímulos, todo eso tiene una base física. Sí, o sea, sigue habiendo como una intuición de que lo mental parece ser como distinto, ¿no es cierto? Distinto a una taza que pudiésemos componer de diferentes materiales, ¿no? Y quizás son estas dos propiedades que son muy curiosas de la mente, ¿no? La primera, y hemos hablado mucho de ella, es de tener conciencia, ¿no? Entonces, esta es una característica de que se siente de cierta forma observar un color rojo, un olor al rocío de la mañana, el dolor de un pinchazo y la alegría de compartir, llegar a la cima del Cotopaxi con un amigo. Tener un sueño se siente de cierta forma, ¿no? Que parece ser distinta a simplemente hablar de los estados neurales, estados del cerebro, ¿no? Parece haber incluso, ¿no? Por eso René Descartes decía, ¿qué tal si estoy en un sueño? O sea, parece ser que conozco primero mi conciencia antes que el mundo físico. El mundo físico puede ser de muchas maneras, pero mi conciencia de alguna manera tengo un acceso directo, la conozco por conocimiento directo, diría Bertrand Russell. Eh, en, también hay esta otra propiedad que es de tener intencionalidad. ¿Y a qué se refiere esto? Es que nuestros estados mentales parecen tener esta cualidad de ser sobre otras cosas. Entonces nuestra percepción, que no pensaríamos está dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cráneo, de una silla al frente, es sobre la silla enfrente, ¿no? Entonces parece haber la actividad mental y la cosa sobre la cual es esa actividad mental, una representación de otra cosa, ¿no? Y esto lo vemos incluso cuando tenemos una alucinación, ¿no? Cuando tenemos una alucinación, puede ser que tengamos la alucinación de que tenemos una silla enfrente y no hay ninguna silla, sino que está puramente dentro de nuestra mente o de un sueño, ¿no? Donde, por ejemplo, como vemos acá en el diagrama, tenemos una chica soñando que está caminando entre las montañas, ¿no? Entonces tiene una representación de estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces es un estado representando a otro. O tener un sueño de un fantasma, o la creencia en Zeus. Entonces podemos creer en cosas, ahí está Papá Noel, que evidentemente no existe, pero sí existe la representación de Papá Noel, de que podemos tener estados mentales sobre otras cosas. O si tenemos el objetivo de subir al Cotopaxi, ¿no? Esta representación de nuestro objetivo incluye al Cotopaxi y nuestra subida a él, aunque todavía no estemos en la cima del Cotopaxi. Entonces, estas dos cualidades de tener conciencia y tener intencionalidad parecen ser dos características problemáticas desde el punto de vista del fisicista. Entonces, esta perspectiva del fisicista diría, mira, entonces, la aplicación de esta teoría es que ver una manzana roja es una activación eléctrica. Sentir dolor es una activación neural. Sentir alegría es una actividad microfísica. Queda un poco abierto, quizás es una computación, ¿no? Y por ejemplo, en la actual teoría de la inteligencia artificial,
se pensaría que nuestros estados mentales pasan por el ejercicio de ciertas computaciones que son implementadas en nuestro cerebro por medio de la actividad neural, pero que la actividad computacional es la que determina nuestra actividad mental. Y lo mismo somos nuestro cerebro, dirían estos teoristas fisicistas, o somos una computadora en esencia, ¿no? Y acá tenemos la manzana, diría, lo que tenemos que hacer es investigar cómo son esos procesos físicos de la observación y percepción de una manzana, investigando nuestro cerebro. Quizás podemos incluso, y esto se da, por ejemplo, cuando hacemos implantes neurales, por ejemplo, cuando alguien pierde la funcionalidad de cierta parte del oído, que se ponen implantes, y entonces en vez de ser una base neural es una base de silicio que cumple la misma función, y entonces personas que no podían oír de repente empiezan a poder de nuevo oír, y es como el barco de Teseo, que es esas personas siguen siendo las mismas y empiezan otra vez a poder oír el mismo sonido, a pesar de que se les cambia su composición. Y en el barco de Teseo de la antigua Grecia, la idea de este barco es que le puedes cambiar las tablas, les puedes hacer reparaciones. De hace un año ahora, el barco puede ir migrando de las tablas, ya no está hecho de las mismas tablas que antes estaba hecho, pero sigue siendo el mismo barco, incluyendo, por ejemplo, la teoría de que, por ejemplo, poco a poco podríamos en principio ir sustituyendo una por una cada una de nuestras neuronas por un microchip que tenga la misma función de inputs y outputs, y eventualmente poco a poco pudiésemos tener un cerebro hecho completamente de microchips de silicio en vez de células biológicas, ¿no? Entonces, porque dice lo importante es que se estén haciendo las computaciones correctas, ¿no? Y acá tenemos uno de los pioneros de la inteligencia artificial, Alan Turing, que sostenía fuertemente esta teoría. Pero sigue habiendo una dificultad, y esto es lo que tú quizás notas para los fisicistas, y este es un argumento muy famoso que tiene dos versiones, es el argumento del conocimiento, como se llama, de Frank Jackson y de Thomas Nagel. Y ellos tienen dos ejemplos muy, muy interesantes. Estos son experimentos conceptuales. La idea de los experimentos conceptuales es que nos imaginamos un escenario y formamos un juicio sobre lo que eso demuestra, ¿vale? Dado que ese escenario es por lo menos en principio posible, ¿vale? Entonces el primero va así. Supongamos que hagámoslo como cada uno personalmente, ¿vale? Cada uno, imagínate que eres una científica del color, ¿vale? Has leído todos los artículos que tienen que ver con la neurociencia de la percepción del color, todo lo que tiene que ver con la descripción física, eléctrica, neural, de la percepción de los diferentes colores, de todo el espectro visible que tenemos en el ámbito visual los humanos, con un pequeño detalle. Supongamos que tú no puedes ver color tú misma, porque tienes
una deficiencia en tus neuronas. Te falta una partecita de tu cerebro que es normalmente la que está relacionada con la percepción de diferentes colores. Entonces tú todo lo ves en blanco y negro. Ya O tú, sea, daltonismo. exactamente. Solo ves en blanco y negro todo alrededor. Es como si te pusieras este rato que puedes ver color, te pusieran unas gafas que te permita ver solo en blanco y negro, o como si todo fuera como las películas de antaño que eran en blanco y negro, ¿vale? Ujú. Pero tú, en términos físicos, eres la autoridad número uno del color, la ciencia del color y de la percepción del color. Y tú naciste con este problema, esta deficiencia mental, que no ves colores, ¿vale? Pero un día se encuentra una cura para tu condición y pasas de ver todo en blanco y negro y de repente abres los ojos y frente a ti tienes una manzana roja y dices, ajá, así es que se ve el rojo. Ujú. Intuitivamente parecería que tú adquieres información, tú adquieres conocimiento sobre el mundo, algo que antes no conocías, algo adicional que no conocías, no puedes conocer a menos que tengas la experiencia de ver rojo. No es suficiente con tú haber sabido, mira, es que el rojo es ver ondas de una longitud amplia, electromagnéticas, que excitan y disparan las neuronas en cierto patrón, en cierta área del cerebro. Tú puedes saber todo eso, pero parece que el rato que tú abres los ojos después de ser curada de este problema, tú aprendes algo nuevo sobre el mundo, tú conoces algo nuevo. ¿Te parece eso intuitivo? Más que, me parece bastante lógico porque es de la misma manera que si nos preguntan cómo crear un color, no podemos crear algo que no conocemos, ¿no es cierto? O sea, solo podemos como pensar en lo que tenemos disponible en nuestro ambiente. Sí. Entonces, si nos ponemos a pensar en un nuevo color, es un poco imposible, ¿no? Por más de que hayamos estudiado absolutamente todo sobre como las propiedades del color, sabemos exactamente cómo funciona, las longitudes de onda, qué células de nuestros ojos se activan viendo diferentes tonalidades, pero no podemos realmente como inventarnos o crear o imaginar un nuevo color. Sí, como, o sea, ese es un argumento que sería como aledaño, ¿no? Que es justamente, o sea, cuando vemos alrededor de nosotros, podemos ver un color rojo, ver un color verde, ver un color azul, pero ¿qué tal otro color que, que, que no hayamos visto? De repente poder ver ultravioleta, por ejemplo, em, de una manera que no es equivalente al resto de colores que hayamos visto. Así como nos podemos imaginar que, por ejemplo, pudiésemos eliminar la percepción de rojo, ¿no? Que pudiésemos ver todo menos del rojo, pues podemos añadir el rojo y empezáramos a ver como lo vemos ahora. Y de la misma manera pudiésemos empezar a ver otro color adicional a aquellos que vemos ahora, ¿no? Si nuestro sistema visual fuese algo distinto. Y el argumento aplicado a esta consideración, el argumento del conocimiento sería que
cuando tenemos esa experiencia, adquirimos nueva información, nuevo conocimiento que no pudiésemos conocer solamente por saber las características físicas de esa percepción. Estoy de acuerdo. Y hay, la otra versión de este argumento viene de Thomas Nagel. Y él tiene este artículo famoso que se llama ¿Cómo se siente ser un murciélago? Y como sabes, los murciélagos perciben el mundo con ecolocación, ¿no? Entonces ellos emiten un sonido que rebota de las diferentes superficies y ese sonido que ellos reciben, esas ondas acústicas, hacen que su cerebro forme una representación de 3 dimensiones de su entorno físico, de su entorno espacial. Y lo que dice Thomas Nagel es, mira, existen científicos que saben todo sobre colocación, ¿no? Todas las bases neurales, cómo funciona, cómo eso le permite al murciélago orientarse y volar en estas cuevas completamente oscuras y encontrar qué comer. Pero sin embargo, ellos no pueden imaginarse cómo es ser un murciélago. Eso para saber esa verdad subjetiva de cómo es ser un murciélago y percibir el mundo con ecolocación, tendrían que ser un murciélago, tendrían que tener la misma estructura mental, tendrían que tener esas experiencias. Entonces falta algo, ¿no? Que es la subjetividad, es tener unas experiencias subjetivas para poder conocer este aspecto del mundo. Con lo cual parecería que hay algo más que el mundo físico. Eso es a lo que apunta el argumento del conocimiento. Y el argumento que trata de reunir estas consideraciones y darle una actualización es un argumento de los zombies, que fue diseñado por un filósofo australiano que se llama David Chalmers, ¿no? Que está empeñado en sacar una ciencia de la conciencia. Y nos pide imaginarnos lo siguiente. Este es otro experimento conceptual. Entonces no está hablando realmente de zombies de aquellos que están en las películas, ¿no? Porque esos zombies, ¿no? De todas maneras, bueno, tienen ciertas características que no corresponden. En este caso, a lo que se corresponde un zombie es un ente físicamente idéntico a una persona que tiene lo mismo, los mismos procesos, los mismos flujos de energía, de disparar las neuronas, que toda la física del escenario es completamente igual a la que tenemos en el mundo actual. Es en ese sentido una réplica idéntica de nuestro mundo, pero donde no existe la percepción consciente de rojo ni otros estados mentales, ¿vale? Entonces, a ver, ¿a ti te parece eso posible que pudiese haber es como si hubiera la misma película, pero sin la percepción de sonido, sin la percepción de colores, sin la percepción de dolor, sin nada de eso, solamente el flujo de la energía, ¿no? Se respeta las leyes físicas de conservación de energía, de los flujos de energía en el espacio, en el tiempo, pero no hay estados mentales
de ninguna índole. Un mundo de estos es lógicamente posible, ¿te parece? Mm, me es bastante difícil imaginarme un mundo en el que solo haya como el mundo físico, más no como percepción del color, la imaginación, los sueños, ¿no es Claro, cierto? o sea, acá simplemente es como imaginarse todas las moléculas, partículas, moviéndose, ¿no? En el flujo que dictan las leyes de la naturaleza, de la física, están sujetas a la gravedad, al electromagnetismo, a la fuerza fuerte, la fuerza débil, las 4 fuerzas fundamentales del universo. Em, y, y simplemente es como este flujo de energía, em, y hay estos entes que se ven exactamente como nosotros, pero que no escuchan nada, no ven nada, solamente hay una reacción. Entonces, David Chalmers nos dice, bueno, es posible, no dice que es actual, ¿no? Evidentemente en la actualidad pasan todas estas cosas de que hay estos flujos de energía, flujos de partículas, todos estos cuerpos en movimiento de acuerdo a las leyes de la física, y hay un mundo consciente, ¿no? Hay percepciones, hay em, sentimientos, etcétera. Em, pero dice, es posible, es lógicamente posible. Pensemos en un mundo donde hay toda la física, pero nadie tiene la percepción de colocación o de rojo o de un dolor. Um, y si creemos que eso es lógicamente posible, entonces estamos comprometidos en pensar que si vamos a crear un mundo igual al nuestro, tendríamos que, uno, replicar todas estas propiedades físicas del universo actual, y adicionalmente a ello tendríamos que poner a la conciencia, ¿no? Y entonces David Chalmers dice, la conciencia no es algo intrínsecamente físico, es algo más, o por lo menos no es algo que está dentro de las leyes de la física como la conocemos, y al lado de las fuerzas fundamentales, las propiedades fundamentales del universo, como justamente gravedad, la fuerza débil, fuerza fuerte, el electromagnetismo, tendría que estar la conciencia. Es un aspecto fundamental del universo. Entonces veamos nuestras opciones. Eh, ¿No? Por un lado tenemos el dualismo, que dice que existen dos realidades, una mental y otra física, pero tiene el problema de y cómo pueden interactuar. Está también el idealismo, que fue especialmente propagado por George Berkeley. Ahí tenemos una foto de George Berkeley, y David Hume, que tenían algunos argumentos muy interesantes sobre, ¿no? Básicamente decían, todo el mundo es hecho de ideas, no hay más, ni siquiera podemos concebir un mundo físico independiente de nuestras ideas. Pero existe un universo antes de que nosotros existiéramos, ¿no? Eh, que dio origen, de hecho, a nuestro sistema solar, a nuestra galaxia, a nuestro planeta, y eventualmente a la vida, la evolución, y eventualmente a seres con mente como nosotros, que hacemos filosofía y ciencia y podemos pensar sobre nosotros mismos y preguntarnos qué somos esencialmente,
antes de que hubiera mentes, había todo este mundo físico no necesariamente observado, y entonces el idealismo tendría ese problema. Y tenemos este materialismo, fisicismo, que dice que toda la realidad es física o material, ¿no? Y en la concepción de Berkeley, lo material es una sustancia inerte y sin sentido, en la que subsiste la extensión, la figura y el movimiento. Y quizás este concepto en la física contemporánea, que tiene gravedad, no, la gravedad es física, no es tan claramente, no encaja en esta definición tan claramente, y por eso hay otra definición que es propuesta por Papineau, que dice: lo físico es lo identificable en términos no mentales ni biológicos, perdón. Y el único problema con esto es lo que nos dice Chalmers, pero entonces, ¿cómo puede haber materia consciente? Si es que por definición la estamos definiendo como aquello que es identificable no mental ni biológicamente. Entonces nos quedan algunas alternativas de último, y esto es que, bueno, la conciencia a la final es una ilusión y no existe. Podemos simplemente negar el fenómeno y decir, no, todo eso que estamos pensando de la conciencia, los sueños, cómo se siente tener un dolor, cómo se podría sentir ser un murciélago, cómo se siente ver el color rojo, que es de lo cual se entera una neurocientífica que antes no podía ver colores y veía todo en blanco y negro. Todo eso no existe, ¿no? Negar el fenómeno. O podemos decir la conciencia es fundamental, es como el electromagnetismo, es una propiedad más del universo, entre los bloques fundamentales para construir el universo. Quizás también la intencionalidad es fundamental, como el electromagnetismo. Y una de las teorías corrientes más importantes en este ámbito dice que la conciencia es una propiedad de la integración de la información. Es decir, que la integración y la complejidad de la información crean conciencia, ¿no? Es en esos ámbitos donde se crea conciencia, y los entes más simples, como una bacteria, como una neurona, más chiquito, un protón, pueden tener algo como protoconciencia, no conciencia en sí, y que con la complejidad eventualmente se suman suficientes partes en cierta organización y dan como resultado a la conciencia del color rojo, la conciencia de un dolor, la conciencia de la alegría, y son estas propiedades fundamentales o emergentes de la realidad física y del resto del universo. Esa sería, Natalie, algunas de las propuestas que hay en este momento, pero como podemos ver, quizás todavía nos quedan muchas preguntas de cómo puede ser, ¿no? Entonces, para crear el universo, parece que no solo es suficiente investigar al mundo físico, sino que tenemos que investigar el mundo psicológico para saber qué es lo que realmente sucede. Y si quisiéramos, si nos pusiéramos en la posición de crear un nuevo universo, parece que tendríamos que crear también la conciencia al lado de las propiedades fundamentales físicas que estudian los físicos, con lo cual la física resulta siendo a la final
insuficiente e incompleta para explicar qué es lo que pasa, qué es lo que hay y cómo funciona este universo en el que vivimos. Me he quedado un poco fascinada con esta charla. Me pregunto si ¿qué tú piensas acerca de los pulpos, por ejemplo? Los pulpos primero son invertebrados, no son nada evolucionados como pensamos que somos los mamíferos, ¿verdad? Y ellos tienen un grado de conciencia o de percepción bastante como desarrollada. Los pulpos, por ejemplo, sueñan. Existen experimentos en los que ellos se ha demostrado que ellos están soñando y conforme van pensando o recordando ciertos lugares, ellos van cambiando de color mientras están dormidos. También esto de mimetizarse con su Para ambiente. camuflarse, ¿no? Camuflarse en el ambiente de su sueño. Entonces Exacto, se van en a, tu sueño. tienen esa percepción de que hay verde, puede ser ese color, o hay rojo en el ambiente, pero es un sueño. No hay en su ambiente exterior esos colores y ellos se mimetizan y se camuflan dentro de su sueño y nosotros los vemos en el mundo físico exterior volverse de esos distintos colores, ¿no? Y a través de ellos nosotros podemos darnos cuenta en qué está soñando el pulpo, porque su piel va cambiando, ¿no? Entonces, Sí. eso me parece fascinante. Y también me parece fascinante solo el hecho de que se mimeticen, porque significa que ellos son conscientes del color, de las texturas de su entorno. Entonces, ¿cómo podrías como explicar un poco como sí, este comportamiento o esta habilidad que tienen los pulpos? Claro, o sea, son fascinantes y realmente mientras que más sabemos sobre los animales, más nos damos cuenta qué tan conscientes están. Incluso, o sea, una de las, ¿no? de las escuelas más influyentes, que es el conductismo, no, que se deriva de esta visión positivista de que la mente es solamente el comportamiento físico externo. Eh, y una de las objeciones es obviamente de que pues, existe toda la vida mental, pero hay uno de las investigaciones como más insignes para romper con el conductismo es una investigación con ratas, dentro de la cual las ratas están en un laberinto y aprenden a navegar en el laberinto para llegar al queso y eventualmente logran diseñar eh, eh, vías más rápidas, shortcuts o atajos para llegar al queso por rutas en las cuales nunca habían ido. Entonces, el artículo que fue hecho fue insigne, se llama Mapas mentales en el cerebro de ratas. Entonces estábamos predominados por la idea de que somos solo comportamiento, no tenemos una vida interna mental, y fueron las ratas lo que se usó para volver a poner a la mente y la vida interna como en el centro de la psicología y la investigación psicológica. Y seres como los pulpos sí que nos dan para pensar, porque son seres tan sensibles a tantas situaciones que pueden crear incluso lazos afectivos, que nos perciben, que se dan cuenta cuando hay un predador, que pueden coger confianza. Por ejemplo, hay un lindo documental disponible en Netflix de mi
de mi profesor el pulpo, y es de un fotógrafo sudafricano que se va a nadar con un pulpo todos los días, que vive ahí en las costas de Sudáfrica. Y el pulpo poquito a poco se empieza a recordar de él y cada vez le va cogiendo más confianza hasta que el pulpo ya empieza a nadar con él y tener una relación relativamente afectiva y que demuestra que el pulpo se acuerda de haber interactuado previamente con este ser que no es una amenaza, que no es un predador, le coge confianza y como tú dices, es esta vida súper rica mental que animales no humanos evidentemente tienen, lo cual también nos indica, bueno, y para los que nos estamos comiendo los pulpos, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Cuando hay esta vida rica mental, son una ventana de percepción hacia el resto del mundo. Yo por ese tipo de cosas dejé de comer carne. Yo con eso dije, hice como los pitagoreos, dije, por la misma razón que no como personas porque tienen sentimientos, sienten dolor, sienten sufrimiento, sienten alegría, son una ventana de percepción al mundo con un interés en vivir y de tener relaciones padre-hijo, familiares, amorosas, de amistad, etcétera, dije, no, yo no me voy a comer a los pulpos. Y con el resto de animales con conciencia, siendo lo central para definir quién tiene derecho a vivir y quién no, ¿no? O de quién tenemos nosotros derecho a quitarle la vida, porque quizás por ejemplo, como Aristóteles decía, ¿no? Está el alma vegetativa, y eso tienen los vegetales, todo el mundo de las plantas, el reino de las plantas, o una bacteria, y quizás en el ámbito, ¿no? Como veíamos, puede ser una propiedad universal, al igual que fundamental la conciencia. Es protoconciencia, no hay suficiente complejidad ahí para decir hay dolor, hay percepción de rojo, etcétera. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de un lobo marino, de un cerdo, de una rata, de un pulpo, de una vaca, de un rinoceronte, etcétera, y nuestra vida no depende de ello, quizás también deberíamos reconocerles esa deferencia que le hacemos a otras personas, que es que son seres con alma sintiente y algo de racionalidad, como este experimento de las ratas demuestra, ¿no? Porque diseñan su forma de utilizar atajos. Nos acordamos del pulpo, ¿no? Que predecía el mundial, ¿no? Se iba al sitio del equipo que iba a ganar el partido, y lo que evidencia una serie de emociones complejas, de un mundo visual complejo, aun si si no es verdad que realmente no era la intención del pulpo, por ejemplo, adivinar quién iba a ganar el partido, sino que nota ciertos patrones con las diferentes banderas y selecciona ciertas otras banderas. Y también Aristóteles postulaba la idea de que lo que nos difiere a nosotros y lo que nos diferencia del resto de animales es que somos animales racionales, ¿no? Y que nuestra racionalidad es nuestro punto central de diferencia. Pero como vemos, en las ratas también tenemos racionalidad, por ejemplo, de coger atajos, involucra un cierto razonamiento. Hay, por ejemplo, ejemplos de pájaros que usan el desplazamiento de líquidos, ¿no? Al estilo Arquímedes, para desplazar líquidos con una roca de tal manera que poniéndolo en una botella y al principio no pueden tomar el líquido, poniéndole rocas, sube el nivel del líquido y eventualmente pueden
tomarse el agua. O en Nueva Zelanda, que hay estos loros súper icónicos, porque ellos te buscan y quieren interactuar contigo, son súper curiosos, y ellos nos usan a nosotros como sus herramientas. Entonces, por ejemplo, cogen conchas y las ponen en la calle porque son unas conchas muy duras y entonces no las pueden romper con su pico, pero las ponen en la calle para que les pase un carro encima, les abra la concha y ellos se comen a la concha interna, ¿no? A la carne que tienen interna. Que bueno, también, o sea, esa es otra cosa, ¿no? Quizás ese tipo de animales no tienen el nivel de complejidad para tener la riqueza de una conciencia, no una concha, eh, eh, una conciencia de incluso de dolor, de percepción, de rojo, de querer vivir, ese tipo de intencionalidad no está en esos seres, sino que si es fundamental y es universal, sería algo como un proto, algo, ¿no? Son los elementos que a la final pueden generar la complejidad y la organización para la conciencia en toda su magnitud. Pero ciertamente las Kias, que se llaman estos loros, sí tienen conciencia, sí tienen intencionalidad, sí tienen intenciones y definitivamente utilizan inteligencia de una manera que digamos, nos hace realizar que estamos en un continuo, ¿no? Y evidentemente nosotros sí tenemos más racionalidad que muchos animales, que la mayoría de animales, y no todos, ¿no? Aunque hay también personas que son menos racionales. Y el entendimiento psicológico hoy en día de la psicología moderna, eh, el entendimiento de nuestra racionalidad, y por esto ganó el premio Nobel Daniel Kahneman, y después se ha aplicado en distintos ámbitos de las ciencias sociales, porque siempre se ha asumido esta idea cartesiana, platónica, aristotélica de el humano hiperracional, y es el Homo economicus. Los modelos neoclásicos de la economía son de un ser humano hiperracional que hace todas las inferencias correctas, razona deductivamente, correctamente siempre, tiene información completa y maximiza sus intereses de utilidad. Y lo que muestra la psicología moderna es que somos mucho menos racionales de lo que esta idea en la base de la economía neoclásica presupone. Con lo cual, la idea de que, ¿no? de que hay estos grandes huecos que diferencian y separan a los humanos del resto del reino animal, del resto de especies, pues no es así. No es así. Hay diferencias, somos más racionales que el resto de animales, pero no es decir que el resto de animales no tienen racionalidad y que incluso nos sorprenderíamos en nuestro propio nivel de racionalidad y el nivel de racionalidad y conciencia e intencionalidad que pueden tener el resto de animales. Vivimos. Sí, Ricardo, me queda con muchísimas preguntas que espero que en los próximos conversatorios podamos hablar de más teorías que un poquito expliquen esta duda que me has creado sobre este mundo físico y mental. Muchísimas gracias. Gracias, Natalie. Hasta la próxima.